Robert Torres, mejor conocido como Shank, antiguamente pertenecía a un cartel junto a su amigo Falcón como sicario, haciendo recados para su jefe, César, que para él era como un padre, siendo esta mafia lo más parecido a una familia que tenía, y donde aprendería la importancia de la misma. Las misiones que le eran asignadas iban desde secuestros hasta asesinatos, pero dichas misiones no son relevantes de mencionar, a excepción de una. En medio de una salida con su novia Eva, Shank recibió una llamada, en la cual se le informaría que debería ser partícipe del momento más importante para el cartel, asesinar al recién llegado alcalde, con el fin de que la mafia obtenga el poder sobre la policía, por consecuente los SWAT, y de esta forma conseguir el control total sobre el país, y por supuesto, en dicho asesinato no debía haber testigos, por lo que junto a Falcón y el asistente personal de César, Rudy, se pondrían manos a la obra, persiguiendo al gordo y teniendo que enfrentarse a su guardaespaldas en el proceso. Después de una costosa batalla contra el gigante, Eva, quien estaba buscando a su novio, entra a la habitación en un momento bastante desafortunado, y es tomada de rehén por el diputado, el cual encontraría a su verdugo al otro lado de la puerta ejecutándolo con un disparo, acabando con su vida ipso facto. Como Eva fue testigo del hecho, Rudy se propuso a eliminarla y así la misión saldría exitosa, sin embargo Shank no dejaría que acabasen con su amada, por lo que saltaría al rescate y se pondría en medio, mientras que soltaba balas a diestra y siniestra, una de estas perforando el ojo de su compañero. Como es normal, Falcón se sorprendió y se alarmó por esto, pero Shank lo ignoró y escapó con su amada hacia el atardecer, siendo consciente de las consecuencias de su decisión. Follow him to find the girl. Then kill both of them. César se enteraría de este acontecimiento y se encabronó con él, echándole en cara todo lo que se le ha dado desde que lo sacó de la miseria, y como aún así le paga con desagradecimiento al traicionar a los suyos, traicionar al cartel, traicionar a la familia. Como última misión, César le ordenó matar a su novia, no solo porque era una testigo, sino que también era una forma de probar su lealtad, una prueba de que era merecedor de seguir formando parte de la familia, a lo que Shank, a regañadientes, estuvo dispuesto a cumplir. Pero al llegar a su casa con Eva, se da cuenta de que no podía hacerlo por lo mucho que la amaba, además de que ella le confiesa que estaba embarazada. Con que esta era la última misión, me refería a que César tenía motivos más siniestros, pues el verdadero plan era eliminar no solo a Eva, sino también a su hijo adoptivo, usándolo como guía para los mercenarios que mandó a hacer el trabajo sucio. Shank fue gravemente herido por Butcher, teniendo que ver cómo incendian su casa y secuestran a su novia sin poder hacer nada, mientras que su pañuelo blanco se teñía de la sangre proveniente de su herida, representando su torbellino de sentimientos, ira, decepción, traición, impotencia, pero sobre todo, un poderoso deseo de venganza. Después de 7 años de estos hechos, todo el mundo dio a Shank por muerto a causa de las abrazadoras llamas de la casa. No podían estar más equivocados, pues Shank de alguna forma sobrevivió, como si hubiera vuelto de la tumba, preparándose y mejorando sus habilidades para cumplir un único objetivo, acabar con los bastardos que le quitaron lo que más amaba, y para lograrlo, su determinación y deseos de vendetta serían su principal motor. Comenzando por Butcher, ahorcándolo y cortándolo a cachitos como el cerdo que era. Siguiendo a Cassandra, regalándole una bala con su nombre escrito. A Angelo friéndolo en la silla eléctrica cual condenado a muerte. A medida que eliminaba a sus objetivos, el vacío de su estómago iba creciendo, sabía que debía ir a la cima, reunirse cara a cara con aquel que una vez consideró su familia, su antiguo mentor, teniendo la batalla más complicada de su vida tanto física como emocionalmente, incluso terminando sumamente herido, en condiciones similares que aquel fatídico día. Sin embargo, él no iba a permitir esto de nuevo, levantándose a base de pura fuerza de voluntad, y dándole su final a su ex padre, acabando por fin con los fantasmas de su pasado. Con su meta cumplida, viajaría a su ciudad natal donde encontraría a los seres queridos que aún le quedaban, su madre adoptiva Elina, quien lo acogió en su orfanato cuando era tan solo un niño, y su amiga de la infancia, Corina. Pero sus acciones tendrían consecuencias, pues el hecho de que no hubiera un líder en el cartel desató una guerra de drogas por distintas bandas queriendo adueñarse del territorio, con muchas vidas inocentes perdidas entre el caos en el que el país estaba sumido.
por lo que el presidente se vio en la obligación de darle el poder al general Magnus para acabar con esta guerra, así creando la milicia de Magnus. Sin embargo, esta milicia se volvería demasiado fuerte, y en vez de dar fin a la guerra y a los carteles, solo acabó sustituyendo el lugar de estos últimos. Magnus prácticamente se volvió un tirano, derrocó al presidente y empezó a gobernar el país con puño de hierro, pero había un inconveniente, y es que su corazón estaba en un pésimo estado, solo quedándole unos meses de vida, a lo que Magnus tendría una idea: encontrar y secuestrar a alguien que tenga un corazón sano y compatible y extraérselo, para así salvarse. Esa persona terminó siendo Elina, siendo esto un grave error de su parte, pues esto solo hizo que Shank fuera a su búsqueda, pues no iba a tolerar que se repita la misma historia. Después de mucha desventura, Shank y Corina logran llegar hasta ella, pero era demasiado tarde, la extracción fue todo un éxito y a Elina no le quedaba mucho tiempo de vida, dedicando sus últimas palabras a Shank, que detenga a Magnus y vengue a todos los afectados por su tiranía. Y así fue como Shank tuvo que volver a esa vida una vez más, enfrentándose a Magnus y derrotándolo, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. Mediante el comunicador se revela que Elina había podido sobrevivir y felicita a Shank, pero él no escucha nada de esto ya que se abalanzó a unos helicópteros que habían aparecido, siendo esto lo último que se sabría de él. Failed in the eyes of God. Forgive me, Father, for I will sin. Pasando a lo que nos interesa, empecemos de una vez con sus capacidades físicas, comenzando por su fuerza y potencia de ataque. Antes de empezar, hay que aclarar que algunas hazañas serán compartidas con Corina, pues esta es básicamente un paralelo femenino de Shank, y como tal no se diferencian en nada tanto física como mentalmente, incluso compartiendo hazañas del mismo calibre, ya verán esto último mientras lo voy narrando. Como lo más liviano que tiene, puede desarmar sillas, cortar cuerdas atadas con un simple movimiento, liberarse de unos grilletes que lo retenían con una excesiva facilidad, romper ventanas cuyos fragmentos alcanzan velocidades como para perforar a través del cráneo del desafortunado que estuviera detrás, levantar calderones y lanzarlos tan fuerte que estos se fragmentan al momento de tocar el suelo, o romper baits o botes de madera, son cosas de todos los días para él. Desarma al padre Gómez con una mano, como si estuviera tratando con un niño juguetón. En un choque de armas, Shank junto a César crearon una considerable onda expansiva que hasta levantó polvo. Puede clavar sus cuchillos en las paredes y en cocodrilos, y no solo eso, sino que también trata la durabilidad de los huesos como si fuera un chiste, cercenando tanto manos como brazos, y hasta cabezas cual mantequilla, este último mientras atraviesa el parabrisas de un helicóptero. Las mismas decapitaciones puede ocasionarlas con un arpón, o hasta con un golpe seco de una jodida muleta, incluso puede realizar esto mientras corta un brazo en simultáneo. Aunque en realidad no necesitaría de armas, con sus propias piernas podría lograrlo sin dificultad, como si tuviera cuchillas en la suela de los zapatos. Puede dejar tan en la mierda vehículos militares, que estos llegan a un punto en que literalmente explotan y quedan inutilizables. Dichos vehículos parecen ser unos M151 MUT, que pueden pesar hasta 1108 kilogramos.
En una muestra de lo mamadísimo que está, pudo detener a un tiburón blanco que iba a toda velocidad a por él estando bajo el agua, y si no le bastaba con sostener sus fauces, llegó al punto de arrancarle la mandíbula inferior y superior de un tirón en una escena bastante épica. La fuerza de mordida que tienen estos animales rondan los 18.000 newtons, o 1,8 toneladas de fuerza, además de que pueden alcanzar las 2 toneladas de peso y desarrollar una velocidad de 56 km por hora. Como vieron, puede lidiar fácilmente con grandes pesos, pudiendo mandar a sus enemigos a volar, mandarlos al carajo de una patada en la cola, cargarlos con una mano sosteniéndolos del cuello como si fueran muñecos, o sostener su propio peso con una mano mientras usa un arma, así como arrojarlos a grandes alturas, o que va, él mismo puede saltar a alturas que serían imposibles en nuestro mundo. Y ni siquiera los enemigos comunes más grandes y fuertes se salvan, azotándolos contra el suelo repetidamente, y claro, esto significa que tiene la capacidad de someterlos sin que estos puedan defenderse. Para que sepan, un trío de personas comunes y corrientes que se nota que no han pisado un gimnasio en sus vidas, vamos unos random, ya tenían la fuerza suficiente para sacudir un contenedor estando dentro del mismo, el cual debería contar con un peso de 2.300 kilogramos. Y eso que no estoy hablando de los enemigos más grandes y fuertes como los musculosos y los gordos, a estos primeros se les ha visto levantar 3 barriles de un puñetazo, y los gordos tienen la suficiente capacidad destructiva para romper y hacer pedazos puertas de madera con solo estrellarse contra estas. A pesar de esto, Shank no tiene problemas para romperles los brazos de una piña, torcerles el cuello, o más simple, deshacerse de ellos con una patada tirada a desgana, como si fueran nada más un pequeño obstáculo. Hablando de gordos, tenemos que puede someter a Denny, un tipo capaz de saltar varios metros y generar una onda de choque que crea 3 agujeros en el suelo con solo tirarse de panza. Sin estar conforme con eso, 7 años después lo mandó a la otra vida con un golpe tan brutal en la cabeza que destrozó el suelo y su cráneo al mismo tiempo. Puede lastimar a Rey Thor con sus propias manos, dándole una buena paliza al grandote y tratarlo como mera basura, un tipo que podía abarcar distancias enormes de un salto sin siquiera tomar impulso, además de poder hacer temblar el escenario de batalla al correr. Es un caso similar con Mark Ogura, alias el Doctor, que al contrario de las apariencias, es un tipo tan fuerte como para hacer temblar una habitación entera con tan solo correr, una habitación que no era precisamente pequeña. Pero realmente estas son hazañas menores a comparación de las mejores que tiene, que son 4. La primera, es que se ve que no se saltó el día de piernas, pues puede pulverizar el cráneo humano de un impacto. Hay 2 versiones de esta hazaña, una hecha con un arma contundente y otra hecha con un pisotón, pero tomaré esta última, ya que el uso de un arma facilita considerablemente la proeza, además de ser más fácil de cuantificar. Bien, para empezar el cálculo, hay que saber que el cráneo humano tiene un volumen de entre 1200 a 1850 centímetros cúbicos, pero como esto se lo hace a un enano, proporcionalmente su cabeza debería ser muy pequeña, por lo que tomaré el mínimo que son 1200 centímetros cúbicos, o 0,0012 metros cúbicos. Para sacar la resistencia del cráneo, debemos tomar su resistencia a la compresión, pues si bien se trata de un impacto, el pulverizar o aplastar algo implica una reducción de volumen en vez de solo causar una fractura o una división. De hecho hay algo que se llama ensayo de compresión tras impacto, cuyo nombre es bastante autoexplicativo. Además, pueden ver a su compañera Corina aplanando una cabeza de forma hasta caricaturesca, por lo que se tomará la resistencia a la compresión en cualquier caso. Retractándome de lo que dije en el vídeo pasado, la resistencia del cráneo dependerá del hueso craneal en cuestión, ya que cada uno tienen distintos grosores, y eso conlleva a que no tengan la misma resistencia. Como punto de referencia, hay un estudio que dice que el hueso parietal tiene una resistencia a la compresión máxima registrada de 24.280 libras por pulgada cuadrada, lo que podemos traducir como 1.707 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Y en cuanto al hueso frontal y occipital no encontré nada, pero podemos asumir que rondan por esos niveles, debido a que son los huesos más gruesos del cráneo, por lo que lógicamente deberían ser igual o más fuertes que el parietal. Y sí, sé que el temporal aguanta bastante menos, pero a comparación de los huesos mencionados, el temporal abarca una zona bastante pequeña, por lo que lo ignoraré. Ahora, el siguiente paso es saber cuál es el área del pie de Shank, y para saber esto, primero debemos saber que ambos juegos posiblemente se desarrollan en México, viendo cómo los escenarios son representados, hay lucha libre, y muchos nombres son en español. De hecho, el verdadero nombre de Shank es Roberto Torres, por lo que podemos deducir que Shank es de procedencia
mexicana. Sabiendo esto, el número de calzado más común en México es el 27, lo que serían 27 centímetros de largo, por lo que también deberían medir 10,5 centímetros de ancho. Entonces, el pie de Shank debería tener un área aproximada de 283,5 centímetros cuadrados. Teniendo todo esto, primero multiplicamos la resistencia a la presión por el volumen, dando 2,0484 toneladas, o 2048 kilogramos. Y como fuerza es igual a presión multiplicado por el área, nos da que la fuerza usada en ese pisotón fue de aproximadamente 58 toneladas, ya con esto superando al personaje anterior. Dejándonos por un momento de cálculos, pasemos con la tercer mejor hazaña, que es el poder meterle en la boca un bate a su enemigo para proceder a incrustárselo en la boca de una patada, atravesándolo de lado a lado, o ni siquiera necesita golpear el objeto, con solo derribar al enemigo ya es suficiente para que el objeto se encaje en la boca. Y si aún no tuviéramos esto, pues igual Shank ha demostrado que con su puño puede atravesar la piel como si su mano fuera una bala. Y nunca mejor dicho, pues se estima que para atravesar a una persona de un puñetazo, se necesita alcanzar una velocidad de 760 metros por segundo en 75 milisegundos, para de esta forma transmitir 800.000 newtons, lo que sería 81.632 kilogramos de fuerza, siendo esta la fuerza necesaria para traspasar a alguien de una piña. Su segunda mejor hazaña, que es compartida con Corina por cierto, es el poder dañar a Inferno. Esto es puro scaling, pues según la biografía de René de León, alias Cyclops, él había intentado detener la locura que Magnus estaba montando, pero su hermano gemelo Inferno se interpuso para detenerlo, teniendo una feroz batalla. Si bien se desconoce cómo se desarrolló la pelea, se dice que Inferno había perdido un ojo, por lo que en represalia, dejó tuerto a su hermano también, arrancándole un ojo en el momento. Por simple razonamiento, el que haya logrado extraerle el ojo, significa que pudo someterlo en contra de su voluntad, por lo que Inferno sin problemas, escalaría de las hazañas de Cyclops. Entre estas, destruir un barril al arrojarlo, hacer temblar el suelo al golpearlo hasta levantando tierra, y de lejos su mejor hazaña, destruir todo un contenedor desde dentro, dejando solo pedazos del mismo. Los contenedores generalmente están hechos de acero corten, acero que tiene una resistencia al cizallamiento de hasta 55.000 psi, o 3.866 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Como se ve que es un contenedor pequeño, debería medir 2,59 metros de alto, 6,06 metros de largo y 2,43 metros de ancho, por lo que tendría 38,1 metros cúbicos. Entonces, para lograr la proeza se necesitó la friolera de 147.294 kilogramos de fuerza. Creo que dañar a Inferno no debería contarse, debido a que Shank utiliza sus cuchillos para lastimarlo, lo que se puede clasificar como negación de resistencia al ser daño cortante. Lo mismo va para Razor y el Doctor. Sí, quizás tengas razón, pero depende la situación, porque hay casos en que los cuchillos hacen bien su trabajo, y otras veces parecen que están desafilados, y no es solo un tema in-game, pues en las cinemáticas también se ha visto esto mismo, por lo que en estos casos, aunque sea raro, simplemente podemos tratarlos como impactos, al no abrir heridas y solo generar daño contundente. Ahora sí, su mejor hazaña por una gran diferencia, es el poder competir con Butcher, un tipo capaz de dejarlo hecho sorongo en el suelo de un par de puñetazos. ¿Qué tiene esto de especial? Pues mucho, ya que en el segundo juego, en su pelea con Inferno, Shank logró dañar su tanque de combustible, haciendo que la gasolina salga a borbotones y causando un conjunto de explosiones que culminó en una gran explosión. El edificio en llamas quedó destruido por completo, pero con Shank saliendo intacto de la destrucción. Dicho edificio por dentro era bastante grande y con mucho espacio, pero esta información por sí sola no es suficiente, se necesita de datos más concretos. Para esto, usaremos la altura de Shank como punto de referencia, que es un poco difícil de determinar, pero su altura no parece diferir mucho de otras personas de un tamaño normal, por lo que podemos inferir que aproximadamente mide lo mismo que un adulto mexicano promedio, es decir 1,70 metros de altura. Con esto resuelto, el edificio mide 7,8 metros de alto, y 19,7 metros de largo. En cuanto al ancho, podemos compararlo con la entrada del edificio, que la aproximación más cercana que se me ocurre es con un portón, que miden al menos 3 metros de ancho, por lo que el edificio mide 6,5 metros de ancho.
Si sumamos estos números, nos da que el edificio tendría 34 metros de diámetro, y si dividimos esto por 3, que es la altura normal de un piso, nos da que este edificio podría tener 11 pisos, o lo que es lo mismo, 11 departamentos, ya que podrían contar también como un piso. Y podemos decir con seguridad que el edificio entero sufrió la destrucción, ya que todo el edificio estaba prendido fuego, y la potencia de las explosiones iban en aumento, por lo que la última y más grande explosión debió abarcar todo el edificio. Esto no se queda acá, pues Shank al chuparle un huevo esta potencia, su resistencia debería ser el doble, siendo su resistencia de 22 pisos en total. Butcher demostró que es lo suficientemente fuerte como para dañar a Shank de gravedad teniendo la intención de matar, algo que aquella explosión no pudo ni siquiera rasguñar. Y Shank no es un inferior físico, pues no solo ha demostrado forcejear parejamente con él, sino que en el pasado junto a Falcón ya podía dañarlo a base de golpes, dejándolo todo puteado en el suelo y tan dañado que lo dejó fuera de combate, y si bien esto fue con ayuda, el punto es que tanto Falcón como Shank tenían la capacidad de dañarlo a pura trompada. Por lo tanto, Shank se queda con un nivel de 22 pisos en su fuerza, resistencia y potencia de ataque. Antes de pasar al siguiente apartado, cabe destacar el poder de sus armas, para ser específico, entre todo su repertorio de armas, puedo destacar 4. Sus pistolas, cuyos disparos son tan potentes como para mandar a volar una katana con tanta fuerza que ésta se clavó sin problemas en la pared. Su motosierra, que puede cortar un helicóptero como si fuera papel. Sus granadas, cuya detonación alcanza una gran altura y destruye la cabeza de un sujeto enorme como lo era Toro. O hacer estallar cuerpos de dentro hacia afuera como pasó con Magnus, demostrando su poder una vez más representado con una explosión bastante exagerada para una granada. Y por último, pero por ser más importante, su escopeta, para ser más exacto la del segundo juego, que causa una destrucción corporal masiva, y cuando digo masiva lo digo en serio, es tan ridículamente poderosa que puede borrar de la existencia a enanos, lobos, gente de tamaño medio, enemigos grandes y musculosos, y sobre todo, enemigos gordos, que como ya dije, estos últimos son capaces de destruir puertas de madera casi por completo, solo dejando pequeños trozos sin tocar. La madera más usada en México es la madera de pino, la cual tiene una resistencia al cizallamiento de 95 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Las medidas de una puerta en promedio son de 203 centímetros de alto, 82,5 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor, por lo que tendrían 66.990 centímetros cúbicos, o 0,06699 metros cúbicos. Lo mismo de antes, los multiplicamos, dando 6,3 toneladas de fuerza, y por supuesto, pueden tanquear esta misma fuerza al chocarse entre sí y no salir lastimados, por lo que podemos asumir que su esqueleto está preparado para tolerar ese castigo. Al esta escopeta vaporizarlos, está destruyendo su esqueleto entero, por lo que multiplicamos la cantidad de toneladas que pueden ejercer con los 206 huesos del cuerpo humano, dándonos que esta escopeta tiene una potencia de 1297 toneladas de fuerza, siendo esta el arma más poderosa de Shank con mucha diferencia. El apartado de resistencia me lo saltaré, debido a que ya calculé su mejor hazaña en ese sentido, y dedicarle tiempo de vídeo sería completamente innecesario, por lo que iré directo al grano con su durabilidad, en la cual realmente destaca. En el primer juego, Shank empezó su camino de venganza cuando aún era de día, armando una matanza casi al primer momento de entrar al bar, y a partir de allí, César le había puesto precio a su cabeza, por lo que tuvo que abrirse paso a través de hordas de enemigos, y esto último no lo digo yo, esto lo dice la página oficial de Clay Entertainment sobre el juego, confirmando que Shank estuvo en constante movimiento y pelea sin descanso alguno. Para cuando mató a Butcher y se dirigió al Club Stardust para eliminar a su próximo objetivo, había pasado tanto tiempo que ya se había hecho de noche, indicando que habían pasado varias horas desde el inicio del juego, y aún así tuvo que enfrentarse a oleadas de enemigos incansablemente. Después de esto, le cortó el brazo a Marlowe, y lo mandó a avisarle a Angelo de su presencia, de esta forma podría usar el rastro de sangre que su ex compañero dejaba y así rastrearlo, cosa que así fue, llegando casi al mismo tiempo que este al paradero de Angelo. Si bien no se sabe cuánto tiempo pasó exactamente, fácilmente podemos asumir que varias horas, pues cuando Marlowe echó a correr era de noche, y para cuando llegó al lugar el sol ya había salido, y Shank aparentemente no descansó en todo ese camino, de hecho la sangre aún se veía fresca cuando llegó, por lo que no veo probable que haya recompuesto sus energías.
Por si no se dieron cuenta de un minúsculo detalle, Marlowe estuvo toda la noche corriendo a toda prisa con una seria hemorragia sin aplicar un torniquete, tanto que hasta dejó el rastro hasta el paradero de Angelo, y aún así no murió o al menos perdió la conciencia. De hecho ni siquiera se mostraba cansado en lo absoluto después de estar horas corriendo, lo que incrementaría su frecuencia cardíaca y lo haría bombear más sangre. Según el libro Head Tour, un manual de la Segunda Guerra Mundial, encontramos cuánto tiempo duraría alguien con un órgano o arteria perforada. Como en este caso el corte se ubicó donde la arteria braquial, podemos ver que la cantidad de tiempo que tardaría alguien en caer inconsciente con una lesión como esta es de 14 segundos, y 90 segundos para que el afectado fallezca. El que Marlowe se haya mantenido con vida al menos más de 100 veces ese tiempo y aún así estar de lo más tranqui y hasta se haya dado el lujo de ponerse a santiguar, dice mucho sobre su estamina y aguante ante la hemorragia. Si bien podría decir más sobre el protagonista de este vídeo, la categoría final se resume en Scaling con Marlowe, pues es cuestión de lógica. Si Shank se muestra como un superior físico en todo sentido, además de estar en mejor forma, mucho más y mejor entrenado y acostumbrado a moverse de acá para allá, lo que no sería descabellado de pensar, al estar prácticamente 2 días sin comer, beber o dormir absolutamente nada, perfectamente podría replicar lo que hizo ese flaco, quedando con una durabilidad de nivel sobrehumano fácilmente. Siguiendo con su velocidad, y carajo sí que lo subestime mucho en el análisis original. De entrada, los niveles humanos no le representan un reto, atacando sin problemas a gente entrenada que pertenece a la milicia sin que puedan reaccionar. Tiene la suficiente agilidad como para correr sobre las paredes. Pudo escapar de una roca gigante a lo Indiana Jones sin muchos problemas, o de una lluvia de misiles de un helicóptero de combate que lo seguía, intentando atinarle pero fallando en el intento. En el pasado, pudo ser mucho más veloz que Cassandra, tomando la katana de la pared antes que ella, aún con la desventaja de distancia que tenía. Otra hazaña de desplazamiento sería cuando estuvo a punto de morfárselo un cocodrilo, solo para levantarse en un instante con el cuchillo ya clavado en la cabeza del mismo, o cuando se liberó de los grilletes que lo mantenían en la silla eléctrica e intercambió lugares con Angelo en menos de lo que canta un gallo, y proceder a bajarse a todos los enemigos de la habitación en medio de la oscuridad en tan solo unos segundos. Puede luchar contra lobos y perros Rottweiler, incluso interceptándolos en plena carrera, el primero pudiendo alcanzar los 40 km por hora, y el segundo los 60 km por hora, o bloquear las mandíbulas de un tiburón blanco aún con el agua restringiendo su movimiento, que como ya dije, alcanzan los 56 km por hora en carreras cortas. Puede meterle una santa madriza tanto a Razor como a Rosell, uno pudiendo cubrir grandes distancias en un segundo con un salto, y la otra pudiendo moverse de esta manera alrededor de la zona, y hasta crear por un momento una imagen residual de sí misma. Puede seguirle el paso a una lancha motora manejada por Corina, las cuales pueden alcanzar velocidades de entre 55 a 93 km por hora. Puede lanzar múltiples navajas a una velocidad inhumana como un lanzador experto. Aunque para qué me detengo a mencionar simples hazañas de nivel sobrehumano, si sus primeras hazañas ya consisten en darle una paliza a todo un grupo de enemigos que lo atacaban por diferentes posiciones y aún así ninguno de ellos pudo siquiera tocarlo, y por si fuera poco, a uno de estos le metió un blitzeo tan espantoso que lo mató 3 veces seguidas antes de que tocara el suelo, y que este se tardará unos pocos segundos en comprender lo que acaba de pasar. Incluso sus heridas tardaron en abrirse, no siendo esta la única vez que demostraría esto último, pues con Marlowe y Magnus hizo lo mismo, y solo sintieron el dolor cuando sus brazos ya habían terminado de caerse, casi como si la herida misma no hubiera terminado de crearse. Como dije en el vídeo pasado, las fibras encargadas de la nocicepción mandan señales al cerebro que viajan a 50 metros por segundo, pero claramente este nivel Shank se lo pasa por el forro, pues puede atacar múltiples veces antes de que hagan esto. Ya con feats de mayor nivel, tenemos que puede mantenerse a la par o superar a Cassandra, una mujer con suficientes reflejos como para bloquear los disparos de sus pistolas, aunque realmente en este caso no necesita del scaling, ya que él mismo logró interponerse justo cuando Rudy jaló el gatillo y la bala había salido, bloqueando el proyectil y evitando que le diera a Eva. En ambos casos, las pistolas utilizadas parecen ser unas 1911 A1, cuya velocidad de salida es de 243 metros por segundo, o un Mach
Mach 0,7. En el segundo juego observamos como las balas de una AK-47 le son perfectamente perceptibles y esquivables, teniendo estas una velocidad de salida de 715 metros por segundo, o un Mach 2,1, o interceptar misiles teledirigidos, aún siendo muchos de estos y que estaban a una distancia bastante corta, siendo esto un Mach 2,2. Y si esto no convence, podemos tomar la misma información sobre atravesar a una persona, requiriendo de un golpe que viaje a velocidades similares a las anteriores, lo que refuerza su nivel supersónico. Pero ¿qué tal si nos dejamos de sandeces y nos vamos a por el plato fuerte? En el campanario, cuando Shank estaba buscando a Angelo, este lo apunta con la mira de su lanzacohetes desde la campana en la que se encontraba, pero cuando Angelo pone su ojo derecho en la mira, Shank desaparece por completo de su vista, y lo siguiente que sabemos es que él había escalado y se posicionó en la ventana detrás de él sin que éste se diera cuenta. Para calcular esto se usará el mismo método de antes, usar el tamaño de Shank como punto de referencia, pero primero hay que aclarar un par de cosillas. Acá hay que tener en cuenta el tiempo en que Shank se tardó en ir del punto A al punto B, por lo que para sacar esto, podemos tomar el punto de vista de Angelo, pues él ha estado mirando todo el tiempo a Shank, primero porque la mira del lanzacohetes estaba mirando hacia su posición directamente, y segundo, si nos fijamos bien, Angelo no había cerrado su ojo izquierdo antes de poner el derecho en la mira, sino que lo había cerrado cuando ya estaba ahí, manteniéndolo abierto durante un breve momento y sin haber parpadeado antes, por lo que no le quitó el ojo de encima al Vengador en ningún momento, por lo que podemos tomar el tiempo que el ojo puede percibir. Estudios anteriores indicaban que el ojo humano podía percibir las cosas en un tiempo de entre 30 a 20 milisegundos, pero estudios más recientes indican que en realidad puede percibir el movimiento en un tiempo muy breve, de apenas 5 milisegundos, lo que podemos tomarlo como el límite del ojo humano, por lo que para superar ese límite Shank tuvo que moverse en un tiempo de 4 milisegundos. Ahora hay que saber en qué posición estaba antes de desplazarse hacia la otra posición, para de esta forma saber la distancia recorrida. Si nos fijamos bien en las campanas en las distintas perspectivas, sobre todo en la de Angelo desde su posición, podemos asumir que Shank se encontraba justo debajo de la campana del centro. Además de esto, tuvo que haber escalado por la pared que se encuentra a la izquierda, al ser la única forma posible de llegar hacia la ventana. Y obvio, la altura a la que las campanas se encuentran también cuentan para la distancia. El siguiente paso es saber a qué altura se encontraba Shank cuando estuvo en la ventana, pues se nota que se encontraba mucho más arriba de la posición de Angelo. Para saber qué tan arriba exactamente, de nuevo hay que comparar la altura de la pared visible con Shank, pero esta vez él está arrodillado. Para saber su altura estando arrodillado es bastante simple, solamente tomamos su altura normal en centímetros, y lo dividimos a la mitad 2 veces, dando 42,5, y ese número lo usaremos para restar los 170 centímetros, por lo que Shank estando arrodillado tiene una altura de 127,5 centímetros. Con todo esto sobre la mesa, tenemos que Shank tuvo que recorrer 5,8 metros en tierra, trepar por una pared de 4,1 metros de ancho hasta una altura de 6,4 metros hasta donde las campanas, y otros 5,6 metros para llegar hasta la ventana, siendo el resultado final 22 metros de distancia. Si esto lo ponemos en una calculadora para medir esto, colocando tanto el tiempo como la distancia, el resultado final es un Mach 16, o 16 veces más rápido que el sonido. Aunque en realidad, gracias a una habilidad, Shank demostró ser incluso mucho más veloz, pero eso es algo que hablaré más a detalle en el apartado de hacks, por lo que de normal posee un nivel hipersónico de Mach 16. Si hablamos de su intelecto, no estamos hablando de ningún tonto, Shank es un luchador con una vasta experiencia en combates a sus espaldas con todo tipo de enemigos literalmente de todos los tamaños, desde enanos, gigantes e incluso se ha enfrentado a hechiceros como Rosell, además de enemigos de su mismo calibre. Si puedo destacar a alguien, es al general Magnus de León, que según su biografía, se unió al ejército cuando tenía la edad de 14 años, además de ser el campeón mundial de boxeo a puño limpio, por lo que no nos estamos refiriendo a un idiota que no tiene idea, sino a alguien que igualmente poseía mucha experiencia.
Y Shank no es solo un bruto, sabe cómo aprovechar el entorno para poder sacar ventaja, teniendo una buena habilidad para improvisar, como hizo con Marlowe, rebanándole el brazo y enviárselo a Angelo, para así seguir su rastro de sangre, o aprovechando un apagón para liberarse y atacar por sorpresa al padre, o cortando un helicóptero para así refugiarse dentro y protegerse del impacto del agua. Además de esto, es un experto en el uso de armas de fuego con una puntería excepcional, teniendo de ejemplo cuando le disparó a Rudy y uno de sus disparos le atinó en el ojo, o cuando le quitó el seguro a una granada, siendo zonas muy pequeñas, o en el bar, dando en el blanco incluso sin mirar. Es tan pro, que hasta hace una referencia a Terminator al recargar la escopeta, y hace buen uso del sigilo, demostrado cuando desapareció de la vista de Angelo y se acercó a él y solo se dio cuenta cuando el mismo Shank decidió revelarse. Aún sin mucho de qué hablar en este aspecto, se queda en un buen nivel, principalmente por su experiencia y maestría en armas de fuego. Cabe mencionar que Shank ha portado una amplia gama de armas tanto blancas como de fuego en ambos juegos. Aclaro que las armas ocasionales, como las miniguns o los lanzallamas no serán contados, pues no es algo que él lleve todo el tiempo, solo se tomará en cuenta las armas permanentes, es decir las que te acompañan durante el resto del juego. En cuanto a armas blancas, como armas principales y características, tiene sus shanks, de ahí su nombre, que son simplemente cuchillos que pueden usarse en cada mano, y si por alguna razón faltan, siempre puede hacerse mi cosplay de Kratos con sus dos machetes, y de paso usa cadenas para complementar, una motosierra, con la que puede cortar metal fácilmente, una katana sin nada de especial más que ser una katana, y por último un mazo, con el que puede producirle un daño contundente bestial. Por el lado de las armas de fuego y arrojadizas, tenemos dos pistolas y una micro Uzi, ambas con un alcance efectivo de 50 metros, cuchillos arrojadizos que por alguna razón parecen no acabarse, y una escopeta que te desinstala la existencia. También tiene a su disposición explosivos como granadas sumamente poderosas, minas, y cócteles Molotov. Para ir terminando, vamos a por sus hacks, que tiene unos cuantos interesantes a pesar de no ser un personaje que se caracterice por eso. Tiene sentidos mejorados, pudiendo moverse y guiarse en la oscuridad total, nadie más pudo ver ni percatarse de nada excepto él, tanto que Angelo ni se había dado cuenta de en qué momento había pasado de estar parado a sentado. En el confesionario, pudo detectar a Angelo en el otro lado a pesar de que este no había hecho nada de ruido, caso similar con el ya mencionado tiburón, que pudo darse cuenta de su presencia a tiempo a pesar de estar dándole la espalda. Resistencia a altas temperaturas, se la suda tanto la explosión del edificio que salió tranquilamente entre las llamas sin ninguna quemadura o mostrándose afectado de alguna manera, hasta puede aguantarse el fuego de un molotov en toda sujeta como si nada. También tendría resistencia a la manipulación del sonido, bueno al menos en cierto sentido, ya sea por la explosión de sus propias granadas en su cara, o por la ya muy repetida inmensa explosión del edificio, siendo que las explosiones pueden no solo dañar los oídos, sino que la onda expansiva puede romper los tímpanos, pero esto al Familias no le importó, de hecho pudo escuchar lo que le decía Primo perfectamente. Por el polo opuesto, tenemos que es resistente a las bajas temperaturas, pues pudo estar durante un tiempo prolongado en el frigorífico de un matadero donde todo estaba congelado, desde cajas, carne, incluso las tuberías estaban congeladas y las paredes con escarcha. Para congelar sólidos se necesita de una temperatura de hasta menos 18 grados Celsius, y esto es para la carne, para las paredes y tuberías probablemente se necesite una temperatura menor. Y eso que el tipo estaba sin mangas, por lo que no estaba especialmente abrigado. Resistencia a la electricidad, pudo sobrevivir a la silla eléctrica, siendo que la silla eléctrica genera una descarga inicial de 2000 voltios durante 8 segundos, aún así parece no haber sufrido daño de esto, pues tenía energías de sobra para zafarse y moverse con libertad. Aunque no es sorpresa, en el pasado ya se le ha visto soportar las descargas de un taser tan poderoso que provocaba pequeñas explosiones al usarse, en realidad era tan exagerado su poder que generó una sobrecarga en el cuerpo del jefe SWAT, y a esto le siguió una enorme onda de choque. Resistencia a la precognición, según la biografía de Rosell, ella aparte de otros poderes sobrenaturales que tiene, es conocida por predecir el futuro, sí, tal cual, predecir el futuro, y aún con eso, no pudo predecir la llegada de Shank ni ninguno de sus ataques, perdiendo inevitablemente ante él. Almacenamiento dimensional, puede tirar sus cuchillos arrojadizos de manera indefinida, sacándolos de quién sabe dónde. De hecho, nunca ha tenido problemas con la munición en general, ni en el gameplay ni en las cinemáticas.
Y gran fuerza de voluntad, resistencia al dolor, resistencia al desangramiento y empoderamiento. En su pelea con César, este lo había herido de muerte, sin embargo Shanks se levantó de nuevo para terminar con esto, a pesar de sus heridas abiertas sangrantes, incluso ignorando otros 2 disparos aunque estos lo hayan atravesado. Esto nuevamente lo podemos escalar con Marlowe, los motivos de esto ya se dijeron. En cuanto a lo del empoderamiento, es de lo que quería hablar antes en la velocidad, pues quiero que sepan que el combate contra su ex padre fue tan reñido, que en el cómic oficial se dice que esta fue la batalla más complicada que jamás había tenido, y no es para menos, pues César se mostraba levemente superior en este combate. Pero cuando Shanks se levantó con toda su voluntad y determinado a acabar con él, prácticamente le metió un blitzeo en toda regla, literal le ganó por factor velocidad. César no le pudo conectar ni un solo ataque, mientras que Shanks le atinó todos. Era mucho más rápido de lo que César podía reaccionar, pasando de ser una batalla a una paliza. Es decir, Shanks obtiene un bonus de velocidad en base a su determinación, tanto como para humillar a alguien que hace unos momentos estaba en igualdad de condiciones con él. No solo hay que darle un múltiplo a su velocidad base por la putiza terrible que le metió, sino que hay que sumarle otro múltiplo, debido a que en ese momento estaba herido de manera fatal, con una apuñalada en el estómago, 2 tiros en el pecho y otros 2 en los hombros, lo que obviamente debían afectar a su capacidad para moverse. Literalmente es sumar 2 más 2, por lo que su velocidad estando en su pico más alto es un sorprendente Mach 64. Y yo dándole subsónico no más.